¿Qué tal, amigas y amigos? Sean bienvenidos a esto es 60 minutos con José Luis Yepes, su cita del fin de semana por Promar Televisión. Recuerden que estos programas luego los subimos a nuestro canal de YouTube José Luis Yepes Rodríguez, donde los pueden ver en la comodidad de su casa o donde se encuentren. Hoy vamos a estar conversando en los próximos 60 minutos con un personaje referente, en este caso un músico que el solo mencionar su nombre seguramente ya obviamente les va a parecer archiconocidos, pero vamos a tratar de indagar un poco más acerca de sus hojas de vida, esa personalidad más allá del músico, que obviamente también vamos a tocar en la parte de la trayectoria. Vamos a darle la bienvenida al espacio a Huáscar Barradas Torres, musicalmente Huáscar Barradas. Bienvenido, Huáscar. Bueno, muchísimas gracias. Gracias por la oportunidad de estar aquí contigo. Yo creo que era algo que nos debíamos este encuentro desde hace mucho tiempo y te agradezco, por supuesto, todo el apoyo que vienes dándome por mucho tiempo y en Promar Televisión. Por supuesto, a todos mis amigos que están siempre apoyando la cultura y eso para nosotros es muy importante. Así es, Huáscar. Más adelante vamos a conversar sobre qué te trajo a Barquisimeto en esta oportunidad, más allá de lo que siempre pues, hemos reseñado, el tema de los conciertos, las masterclass que das también, pero eso lo vamos a abordar más adelante. En principio quisiéramos conocer de esas raíces. ¿Cuándo nace? ¿En qué fecha? ¿Dónde? ¿Quiénes eran sus padres? ¿A qué se dedicaban? ¿Y qué recuerda el Huáscar Barradas niño? Bueno, yo soy nacido yo soy un guarocucho porque mi papá es aquí de Barquisimeto y mi mamá es zuliana maracucha. Mi papá conoció a mi mamá cuando después que él estudió dirección de televisión en México, él llega a trabajar en Ondas Lagos Televisión en Maracaibo, que era la única de las televisoras regionales en ese tiempo, a finales de los años 60. Entonces conoce a mi mamá y se enamora y se queda entonces en Maracaibo y de ahí nacieron mi hermano Tonatiuh, que significa el dios del sol de los aztecas, que se lo dieron como homenaje a México, mi papá, y después yo, que soy el segundo de los Barradas Torres, ¿no? ¿Cómo era el nombre de tu papá y de tu mamá? Rafael, lo decían Felo, y aquí en la familia que le decían él se autodenominaba como el muñeco, según mis tías y eso que siempre le decían así. Creo que la raíz de mi papá barquisimetano, con mucho sentido del humor, porque digamos que la familia Barradas somos una familia muy grande y especialmente conocida por un sentido del humor bien particular y una unión familiar muy marcada. Yo creo que eso es algo bonito que mi papá nos enseñó. Y por el lado de los Torres, que es la familia de mi mamá fue abogada, mi papá publicista, periodista, y tengo la parte zuliana por el lado de mi mamá. Pero, ¿Te diste el nombre completo de ella? sí, Sarelda, ella le dicen la nena Barrada le dicen ahora, pero ella Sarelda Torres era el nombre de ella. Y nosotros, bueno, nos criamos en ese mundo tuve una infancia bien particular porque yo comencé a estudiar en un colegio judío, el Colegio Hispano Hebreo Bilú, desde primer grado hasta primer año de bachillerato en Maracaibo. Y eso era una infancia bien particular porque también mi papá era presidente de la Asociación de Natación del Sur, entonces mi hermano y yo nadábamos desde muy pequeño. Y a los 9 años fue cuando comencé la música, estando todavía en primaria, que comencé a estudiar en el Conservatorio de Música José Luis Paz y más adelante siendo miembro fundador del sistema del maestro Abreu en el estado Zulia. ¿Te dijeron tus padres por qué el nombre Huáscar? Sí, el nombre de Huáscar, bueno, realmente, como decía mi tía Elizabeth, que siempre me decía que ese nombre no me lo puso mi papá, sino la hermana de mi papá, que se debe llevar el crédito. Entonces siempre me lo sacaba. Ese nombre no te lo puso tu papá, eso se lo puso yo. Y Huáscar es el penúltimo rey de los incas. Atahualpa es su hermano menor, el último de los reyes incas sobrevivientes, bueno, hasta que llegaron los españoles, ¿no? Hasta la conquista. Y entiendo que era un administrador, he leído muchas historias sobre ese nombre. Si era una persona que vivió realmente, a diferencia de mi hermano, que mi hermano es Tonatiuh, que es el dios del sol de los aztecas. Entonces tenemos esa combinación. Mi hijo, por ejemplo, se llama Caí, que significa sol en Guayunaiki, porque como en mi casa no pusieron esos nombres tan particulares, entonces la tendencia fue, bueno, el hijo de Huáscar no se puede llamar Luis Eduardo, pues no creo que sería como que muy extraño. Entonces esos nombres extraños, mi papá pues y mi mamá le gustaban y tienen cierto simbolismo. Huáscar, ¿y qué recuerdas de tu época de niño, infantil? O sea, de ese Huáscar que fue a primaria, ¿qué tipo de juego le gustaban? Si eras introvertido, extrovertido. No, yo creo que siempre fui muy extrovertido y, como te dije, tienen una vida casi triple, porque primero tenía
el colegio normal. Primero que no estudiaba en un colegio normal como todos los demás, porque no era ni un colegio católico ni nada de eso, era un colegio judío, hebreo. Y estudiamos hebreo en el colegio, y estudiamos un poco de la religión, el judaísmo, aparte de las materias normales. Por otro lado, estábamos entonces nadando, ¿verdad? Y me gustaban desde niño mucho los deportes, me gusta jugar de todo. Y después, cuando entra entonces la música, también en paralelo, yo prácticamente dejo mi vida de deportista por la música, porque cuando comencé la música había que muchas cosas, porque cuando estábamos en el conservatorio, sobre todo en la época de la orquesta, yo tocaba desde los 11 años en la estudiantina juvenil del estado Zulia, y al año siguiente tocaba en la orquesta sinfónica juvenil del Zulia, que fue la misma que en el año 77 hicimos, 77-78, el primer encuentro de orquestas nacionales infantiles juveniles de Venezuela con el maestro Abreu en el Polígono de Caracas, y ese encuentro fueron de más de 1.500 jóvenes de toda Venezuela que nos vimos en los Caracas. De ahí un año después se hizo la primera orquesta infantil de Venezuela, que éramos solamente 130 de los niños más chiquitos, era como hasta 12, 13 años, y ya yo estaba en esa orquesta, ya yo tenía 13 en ese momento. Entonces, bueno, fue una infancia bien particular con esas variantes, porque digamos, no todos mis amigos hacían lo que yo hacía, y eso fue para mí bien normal. O sea, a mí me gusta mucho lo que llamamos en Maracaibo el emboque, que es la perinola, trompo, volar petacas, que eso es papagayo. Lo que pasa es que en Maracaibo muchas cosas tienen otro nombre. El emboque es la perinola, y la petaca, el papagayo de Venezuela. Entonces, yo siempre fui muy amante de eso. Y por mi papá, más que todo, siempre me gusta mucho la comida callejera, así como mi papá. Porque vamos a tomarnos esa chicha, entonces, y nos parábamos, y que es el cepillado, toda esa comida callejera, es algo que yo aún hoy en día la disfruto al máximo. Si estoy aquí en Barquisimeto, voy a ir para la calle del Hambre, voy a ir al Picatierra a comer como que la comida criolla que mi papá me metió eso en la cabeza, ¿no? Y por mi madre, bueno, también otras cosas, quizás el lado más como espiritual y esa tendencia. Pero siempre en mi casa fue bien particular, porque siempre un apoyo total hacia lo que nosotros queríamos hacer. Y en el caso de mi persona, el apoyo a la música. En esa época, acuérdate que era muy raro que después de bachillerato, voy a saltar un poquito, pero en el bachillerato, cuando ya me gradué, que yo decido que voy a hacer una carrera en la música, era muy extraño. Hace 35, 40 años, no es que cualquiera dejaba que su hijo estudiara música. Y mis papás todo lo contrario, me dieron una beca y comencé yo desde los 17 años comencé a vivir solo. Ahora, Huáscar, cuando estabas de niño, ¿cuáles eran esas materias que en el colegio se te hacían más fáciles y cuáles eran particularmente complicadas? Yo creo que la materia humanista siempre fue. Yo creo que era un niño, yo hacía mucho Lego, por ejemplo, de niño. Entonces las cosas como creativas era lo que me iba bien, lo que había que inventar y crear. Eso es una característica. Y en bachillerato igual era más como humanista, más que la otra. También lo que pasa es que yo tenía un hándicap, que mi hermano fue siempre muy buen estudiante. Entonces, cuando él entregaba la boleta, yo esperaba como 2 días. Y mi papá me decía, ¿dónde está la boleta de Huáscar? Y yo, no, es que se atrasó. ¿Pero dónde está la boleta de Huáscar? Y claro, yo tenía la boleta, pero yo no voy a entregar la boleta al lado de mi hermano. Porque mi hermano era un crack, o sea, sacaba todo el tiempo 19, 20 en todo. Entonces mi mamá me defendía, porque decía, bueno, pero Huáscar juega basquetbol, Huáscar nada más, Huáscar juega tenis, Huáscar toca flauta, y mira, está tocando ya. Yo me acuerdo que yo comencé a tocar y viajar en la música como a los 12, 13, 14 años. Yo estaba viajando. Me vine a tocar al Teatro Juárez con la estudiantina, nunca se me olvida, cuando el Juárez viejo, hace años, tocábamos ahí en Caracas, fuimos a tocar a diferentes ciudades de Venezuela. Entonces ya esa parte era muy interesante, porque yo no tenía la infancia de algunos de mis compañeros del colegio normal. Y más adelante pues comenzamos a tigre, a tocar que si gaita a los 14, 15 años. Después toqué una orquesta que se llamaba La Máxima, que era una orquesta salida del Super como Los Tropicales. Estaba Ender Carrullo, Argenis Carrullo, y jóvenes, y estar ahí con esos monstruos era algo increíble para mi edad, pues. Y aparte que comencé a ganar plata también muy pequeño. Yo a los 12 años yo me ganaba 900 bolívares, y en esa época era 430. A los 16 yo me llegaba a veces a ganar 4.000 bolívares. Era plata para alguien de mi edad. Entonces yo siempre desde pequeño gané dinero, la gastaba porque no tenía un control.
pero sí me acuerdo que compré una flauta y un saxofón de mi propio dinero como a los 14 años. Yo ponía 300 bolívares mensual y mi papá ponía 33, porque yo no tenía derecho a esa edad a tener un crédito. Entonces mi papá lo hizo el crédito, pero yo lo pagaba, lo cual es súper chévere. Saber que esa primera flauta y ese saxofón, que aún conservo, eso lo compré de mi dinero. De hecho, esa flauta está en el Museo de Instrumentos Musicales en Phoenix, Arizona, como una cosa, una reliquia de mi nombre, de quién soy yo y tal, y yo le di en comodato por 5 años. Esa flauta es mi primera flauta que la pagué yo. Qué bueno. Vamos a hacer una pausa en esta conversación que tenemos con Huáscar Barradas en 60 minutos con José Luis Yepes. No se aparten de nuestra sintonía. Avanzamos en 60 minutos con José Luis Yepes, hoy conversando con Huáscar Barradas. Huáscar, nos decías entonces que comenzaste muy temprano en la música, en paralelo lo hacías un poco también con la parte deportiva, pero ¿cuándo fue esa primera vez que tuviste un instrumento musical en tus manos y si fue la flauta o fue otro? No, si fue la flauta cuando en esa época uno entraba al conservatorio José Luis Paz y entonces yo me acuerdo, yo comenzaba con teoría y solfeo, como unos meses cortos y después enseguida me prestaron una flauta. Y yo siempre, eso sí lo puedo recordar perfectamente, cuando tú sabes que la flauta, cuando tú abres el estuche, está nuevecita, es como un sol, porque es plateada, es muy, muy brillante. Y yo estaba como que me dieron la flauta y yo estaba que, tratando de soplar como un fin de semana y me mareaba mucho porque uno se marea porque no sabía cómo hacerlo. Y finalmente ahí comencé las clases con Eulogio Gómez, que es la primera flauta de la ¿Pero sinfonía. tú decidiste lo de la flauta o hubo alguna influencia? No, ninguna influencia. Yo quise tocar eso. A mí yo no sé, ahí son cosas del destino o Dios, no sé, que no quería tocar más nada sino eso. Entonces yo me volví como un especialista en eso. Yo era como que no me interesaba otros instrumentos. Estaba solamente como obsesionado con esto. Okay. Así como, no sé, Nadal o Federer o Djokovic están locos con el tenis, o Michael Jordan con el basquetbol. ¿Pero recuerdas cuando por primera vez viste una flauta o alguien sí, interpretándola y te llamó la atención? Lo que pasa es que nosotros cuando estábamos allá, íbamos a las retretas, y mi papá nos llevaba a conciertos de música. Después más adelante sale la película Fantasía de Walt Disney y esa película también tuvo mucha influencia más adelante porque está lleno de música de Tchaikovsky, de la Cascanueces, que tiene mucha flauta. Entonces siempre me gusta. Después más años más adelante cuando tocaba las melodías que yo oía en la película, para mí era fascinante. Entonces me ayudó mucho también cuando comencé a esa vida que te dije, tenía una vida musical muy interesante porque yo tenía el colegio normal y después tocaba en la estudiantina y al mismo tiempo tocaba en la orquesta. O sea, tocaba música venezolana desde muy niño. Digamos, toda la música de Simón Díaz, de Rafael Rincón González, de Chelique Salga, toda esa música tradicional la toqué con la estudiantina. Muchos años, de los 11 como hasta los 17. Y ahí después comencé la música clásica, que la tocaba con la sinfónica. Entonces era muy interesante para ese lote de nosotros, que éramos como 20 que pertenecíamos a la estudiantina y también a tocar música sinfónica. En una ciudad donde, vamos a estar claro, es la cuna de la gaita. Sí, pero la gaita la comencé a tocar después, a los 14, 15 estaba tocando en un grupo que se llama Gaita Joven, después me llamaban para matar tigres, comenzaba a tocar y que sí, que el jazz y la broma, nosotros no sabíamos nada, nosotros era oír discos y nos poníamos a tocar ahí como unos locos. Después comencé a aprender uno en esa época lo que uno ponía los discos de La Fania, Rubén Blades y todo eso, yo ponía esos discos y me ponía como a improvisar yo solo, a sacar así de oído las canciones. Eso en medio del entrenamiento formal, porque también yo estudiaba música formal en el conservatorio. Tuve 4 años completos de solfeo, que es súper fastidioso, pero súper efectivo. Hoy en día lo veo como que muy interesante, historia de la música, todas las carreras, las materias normales. Pero sí tenía esa posibilidad de tocar muchos tipos de música. Me ayudó sobre todo cuando llegué a Estados Unidos. Es como que yo tenía como un talento y yo en Venezuela yo no sabía que eso era así. Yo me vine a dar cuenta que tenía una facilidad para la música, muchos tipos de música cuando me voy fuera de Venezuela, en Estados Unidos, y años después cuando yo estaba en Alemania también. Así, yo tocaba en la ópera en Alemania en el verano y en la noche me iba a tener un tigre con una música brasileña, un grupo de salsa que me llamaban, o flamenco y toda esa cosa. Entonces yo comencé a darme cuenta, o la gente me decía que era un talento muy particular. Lo que pasa es que yo no lo sabía, para mí era normal.
porque me parecía que era normal que hiciera todo eso. Nadie me explicó que tenía que haber una diferencia, como que los que tocan música clásica no tocan música popular, los que no tocan popular no tocan gaita, o sea, porque en el llamado primer mundo sí están divididos esas corrientes musicales. Así es. Comenzaste entonces a los 9 años, luego viene, ¿dónde estudiaste la secundaria? Segundo año, tercero, en el Instituto Venezolano Alemán de Maracaibo, y el cuarto y quinto año estudié en el Colegio Juan 23. ¿Qué recuerdos te vienen de esa época, del bachillerato? Bueno, ya era mucho más intranquilo. Yo, digamos que en mi casa no se permitían malas notas, pero mi papá siempre era el que ponía las reglas, que bueno, yo no voy a estar gastando el dinero si no vas a estudiar, tenés que ir a un colegio público. Porque bueno, por lo que te dije, el hándicap comparado con mi hermano era muy difícil. Pero como yo no era mal estudiante, pero era un poco inquieto, vamos a ponerlo así. Yo siempre fui una persona... Que es muy propio también de la gente creativa, ¿no? Está claro, ¿no? Sí, bueno, yo siempre era un poco desordenado también, y de esa gente que de pronto rompía algunas reglas en el colegio. En esa época no se podía romper las reglas. Un día a mi papá lo llamaron, ¿no? Y estaba muy preocupado, ya yo estaba seguro que me iba a armar tremendo lío. Y cuando llegó al colegio, la directora le dijo, no, es que su hijo se besó con tal persona y no sé qué, y en esa época no le podía dar un beso en la boca a una muchacha. Y mi papá estaba, bueno, yo creo que es la única vez que se rió. Las otras veces me descargaba y era bien fuerte. Quizás porque como decía, bueno, pero no te tienes que portar mal, no tienes que romper las reglas. No, y esa cosa de esa época. Porque claro, como mi hermano era como más disciplinado y eso, pero como la mentalidad un poco de artista, aunque mi hermano también canta muy bien y tocó guitarra y viola, pero él no siguió. A mí yo sí seguí y quizás... La vida de músico también es muy particular, pues la gente está como más relajada, la gente tiene otros intereses, entonces no tenía por qué seguir la ruta de los demás, porque igual no tiene una vida como los demás. Entonces yo afortunadamente entendí desde muy joven qué es lo que quería hacer con mi vida. ¿Y cómo fue ya cocinándose esa idea de, al salir del bachillerato, estudiar música en un momento en el que, como tú lo señalabas en el segmento anterior, no era como muy común eso de estudiar, o sea, ser músico de profesión, ¿verdad? Sino que, bueno, la mayoría de las familias siempre buscaban que los hijos fueran médicos, abogados, qué sé yo. Sí, eso es muy interesante porque lo mejor hasta mis propios compañeros, cuando estás en quinto año de bachillerato y dices que vas a estudiar música, y la directora te dice, ¿qué va a hacer usted? Hay un cuento muy particular que le preguntaron a cada alumno, Tamara Albornoz, ¿no? Iba a hacer ingeniería química, Alberto Aliso, debe estar ingeniero civil, la otra, y yo dije que iba a ser músico, entonces eso era como un chiste en esa época. Es un chiste hasta de los profesores. Entonces, por supuesto, pero como a mí no me importaba, como yo era así, ahí cuando termino bachillerato a mí me dan una beca, y entonces comienzo y decidí irme a Estados Unidos con esa beca, y después estar primero en Houston como aprendiendo inglés, y un año en un junior college que también me dieron una beca. O sea, lo que pasa es que me comenzaron a dar becas siempre. Entonces era como que debe ser que hago esto bien. Lo que pasa es que yo no me daba cuenta si yo tocaba bien o mal hasta que yo llegué a Estados Unidos. Cuando la gente se dijo, bueno, pero este tipo toca muy bien, sobre todo la música clásica. Pero yo no lo sabía, pues, porque yo no sé, me parecía que yo lo hacía normal como todo el mundo. Claro, tocaba primero la flauta, pero no importa. Pero para mí eran mis amigos y era una diversión. Claro. Entonces la vida es cuando yo salgo a Estados Unidos que me doy cuenta de eso. Entonces era muy raro porque para muchas mamás y muchas le decían a mis papás, bueno, pero él no piensa estudiar nada. No, pero es que lo va a estudiar en no sé qué, en la universidad. Y después que me gradué, así summa cum laude, me preguntaban siempre, pero él no va a estudiar nunca nada. No, y después me fui para Alemania, hice un posgrado, me gradué summa cum laude otra vez, y todavía después... casi 10 años, toda la gente me pregunta que si no iba a estudiar nada en mi vida. Y entonces yo, en esos momentos ya yo ni le paro, porque al comienzo me chocaba un poquito esto, pero yo pensaba que no tiene por qué entender. Como yo no entiende, ¿para qué le voy a explicar? No le tengo que explicar esto. Además era menos común en esa época también, ¿no? Era muy poco común. O sea, de verdad. Yo no recuerdo a nadie a esa edad. Yo no me acuerdo en Maracaibo casi nadie que se haya ido a estudiar música y se haya graduado en muchos años. Y eran muy pocos los referentes también, no como ahora que de repente, bueno, comienzas a hablar de músicos y de directores en cualquier parte del mundo y los venezolanos están ahí.
Sí, pero hasta hablando hace 40 años no era así. Así es. El sistema apenas estaba aquí, el Abreu estaba, Empezando. maestro Abreu pensando, tratando de estabilizar eso. Y nosotros, yo me fui desde muy pequeño. Luis Julio Toro se fue también. Toñito de los flautistas, digo, antes que se fue para Francia. Pero ellos se devolvieron antes. Y yo después de Estados Unidos estuve un año en Venezuela y me volví a ir. Entonces me volví a ir 5 años más. Entonces, el periodo ellos hicieron como de 4 años, pero el mío fue de 12. Casi 11 años y medio fuera de Venezuela. Y eso marca una diferencia porque yo tengo la manera de vivir de los gringos, pero tengo la manera de vivir de los europeos, de los alemanes. Entonces a mí yo soy como maracucho, con un ramalazo fuerte de alemán, porque soy muy fregado con los horarios, de ser muy delicado con ser consistente, la honestidad por mi papá y mi mamá, pero mucho por la vida en Alemania. Y en los Estados Unidos, la modernidad, vivir en Nueva York, tener un cerebro. Me acuerdo que en esa época estaba comenzando el hip hop y los museos, y ver la Filarmónica de Nueva York, y vi a Miles Davis, era Fitzgerald, vi a super músicos ayer. Uno va para los lugares y uno los ve. Entonces, tener la oportunidad de escuchar y ver a los más grandes de la historia de la música, Leonard Bernstein dirigiendo la Filarmónica de Nueva York. Entonces yo iba para allá, o sea, imagínate tú la riqueza musical de vivir en Nueva York. Y cuando me voy para Europa, y fue una capital importante, porque Frankfurt es una ciudad muy cosmopolita alemana, donde hay muchos extranjeros y una vida cultural muy importante Alemania. Entonces, he sido muy afortunado de tener tanta información. Y quizá por eso yo soy una persona un poco rara. Al final tengo una parte muy normal y tengo una parte muy rara. Bueno, que me gusta ir para Madame Butterfly de Puccini y me gusta irme para el Pozón a oír Raspacanilla con los másteres. O sea, no tengo problema de escuchar o el reggaetón, si hay que escucharlo, o salsa brava. Yo no tengo complejo en eso. Vamos a hacer una pausa en esta conversación que tenemos con Huáscar Barradas. En breve continuaremos con mucho más. Continuamos en 60 minutos con José Luis Yepes, hoy conversando con Huáscar Barradas. Huáscar, nos decías que luego de decidir estudiar música y con el apoyo y el respaldo de tus padres, pues la primera incursión internacional fue a Estados Unidos. ¿Cómo fue ese proceso para conseguir esa beca en Estados Unidos? Y háblanos también de cómo fue ese encuentro con otra forma de vida, otro ritmo, otra dinámica. Sí, cuando nosotros terminamos el bachillerato, mi amigo Pablo Bauer y yo conseguimos este apoyo financiero de la Gobernación del Estado Zulia. Habíamos hecho contacto con una profesora en California que habíamos conocido hace como tres años antes en Caracas, en una masterclass. Entonces de ahí hicimos el contacto con ella, pero después que llegamos allá, que tenemos como que la beca que nos la dieron, entonces, no, pero es que usted el inglés está mal. Entonces comenzamos con la cosa de estudiar inglés, para después ahí comenzar a aplicar. Yo terminé la parte de inglés, que fueron como 6 meses, entonces aplico, no había pasado el TOEFL, pero me voy a un junior college en Texas, y bueno, me voy a tocar y me aceptan de una vez. Ahí es donde me digo que comienzo a darme cuenta como que hago algo bien. Me agarran ahí y enseguida después me dan una beca del tuition, del pago de la matrícula, del segundo semestre, y me lo dan completo. Y comienzo entonces ese primer año ahí. Y por supuesto una adaptación, tratar de entender un mundo totalmente diferente al venezolano. Aparte de Texas es un estado bien particular, donde hay una comunidad mexicana importante, y ahí está el elemento del racismo con los mexicanos, el texano, y yo, claro, yo no estaba preparado para eso. Yo no sabía que yo era latino, o sea, porque yo era venezolano, no sabía de eso. Nadie me explicó que supuestamente yo tenía que ser mexicano también. Con la única suerte que cuando tú en Estados Unidos tienes un talento, siempre eres bendecido. Y en mi caso yo tenía un talento, uno solo, que era tocar bien flauta. Y eso ayudó a que todo el mundo te quiere, todo el mundo te acepta porque haces eso bien y representas a la universidad. Y ahí al año de eso yo me voy a Nueva York
a estudiar con un profesor muy famoso que se llamaba Bernard Goldberg, que era el principal flautista de la Cleveland Orchestra y después de la Pittsburgh Symphony. Y él me oyó, me aceptó, y yo, porque la meta es irme a Nueva York como sea. Porque mi mamá dijo, no, si te vas a ir a un lugar, vas a irte a Nueva York, porque te vas a ir con los grandes. Porque ahí es donde está el mayor nivel musical, digamos, Nueva York y París, digamos, son la meca de la música clásica por lo menos. Entonces, nada, dijimos, bueno, hay que ir para allá. Y claro, y cuando llegué a Nueva York fue muy fuerte, yo tenía 18 años, entonces yo estaba totalmente solo, yo no tenía ni papá, ni mamá, ni primo, ni tía, nada, solísimo. Y esa etapa es muy fuerte, claro, porque uno no estaba preparado, yo no estaba preparado. Tampoco había el celular. Bueno, claro, exactamente, yo hablaba con mi papá y mi mamá una vez los domingos, una llamada corta, eso es lo único que hablamos. De resto, mi decisión de qué como, qué ropa me pongo, a qué hora me tengo que despertar, cuál es mi responsabilidad. Y mi única responsabilidad en ese momento era estudiar y hacer todo el esfuerzo, porque en esa época vino el Viernes Negro y todo eso. Se había devaluado el dinero venezolano y eso fue para mis padres terrible. Al último año yo conseguí a través de mi tía Aura y mi mamá, aplicamos por una préstamo del Mariscal de Ayacucho, y en esa época estaba el bolívar, me acuerdo, en 36, era como que un asombro. Había comenzado en 8 y estaba en 36. Ya me dieron uno de los 10 créditos educativos ese último año y con esa plata pagué la última parte de la universidad y después me la quitaron porque me gradué con muy buenas notas, entonces al final no la pagué. Pero bueno, fue un momento difícil. Primero en Nueva York el invierno, o sea, yo soy de Maracaibo. El invierno en Estados Unidos y en Nueva York es muy frío, donde hay nieve, el viento es insoportable. La cultura, está hablando de la meca de la cultura, estoy hablando del hip hop, de ver todo eso pasando. Tenía que estudiar mucho, mi profesor me exigía demasiado y la competencia de todos los días de tratar de ser el mejor y de superarme, porque tenía como que el peso psicológico, bueno, mi papá está haciendo este esfuerzo, dejé todo lo que quiero, por algo lo tengo que mejorar. Que valga la pena. Que valga la pena, porque para qué, si no me devolvía para Maracaibo, porque yo iba a estudiar o ingeniería agronómica, o veterinaria, o zootecnia, porque en bachillerato me gustaba mucho la química y la biología, la genética, me parecía muy interesante. Entonces agarré por eso, pero lo que agarré, lo de la beca y todo eso que pasó, es que tú te das cuenta como que, bueno, realmente yo como que voy a ser músico. Los caminos se abrieron. Pero se abrieron, pero yo lo veía como normal. O sea, yo no fue como que me maté pensando, en verdad no me maté nada pensando. Yo simplemente era como una mariposa que el viento la va empujando y va en un camino y vas para allá y para allá, se te mueve y al final tú tienes como que el camino claro donde tú quieres estar. Y yo creo que para mi suerte es que yo desde muy pequeño yo tuve muy claro qué quería hacer con mi vida. Y cuando tú tienes eso muy claro, es muy fácil seguirlo y si lo quieres de verdad, lo haces. Después de Nueva York, ¿qué? Después de Nueva York yo me vine para Venezuela un año, trabajé un año con la Sinfónica de Maracaibo, ahí me enamoré súper fuerte de una muchacha aquí en Venezuela, inmediatamente que ¿Más o menos en qué año más o menos? 80, como el 87. En ese tiempo la Sinfónica siempre tocaba en el Bellas Artes, ¿no? Bellas Artes, sí, y la Orquesta Sinfónica de Maracaibo tenía los jueves sí, esa orquesta aparte tenía muchos profesores extranjeros, era la mejor orquesta de Venezuela, blindada de muchos buenos músicos. Y de allí salieron varios directores posteriormente para otras orquestas en el mundo, ¿no? Sí. Yo me escribí viendo esa orquesta, pero ya cuando yo regreso toco con la orquesta en ese año. Pero yo en ese año, yo estaba un poco, ¿sabes? No gustándome lo que estaba viendo en Maracaibo, el desorden, la orquesta, muchas cosas que no estaba conforme. Entonces me sirvió como un trampolín, pero yo decido aplicar a una beca. Entonces me gano una beca del gobierno de Alemania. Yo me gano una de las 5 becas que dio el gobierno alemán ese año, entre como 120 participantes. Yo gané la beca en arte y ahí fue cuando yo me gano la beca y me voy para Alemania en el 88. A Frankfurt. Primero a Göttingen, porque la beca incluía 6 meses de alemán intensivo en Göttingen, en el Goethe Institut, y de ahí yo me voy a Frankfurt. Y ahí comienza, bueno, otro comenzar, otro idioma, otra cultura totalmente diferente al gringo, o sea, porque el europeo no se parece mucho al gringo, muchas cosas, para nada. Y el alemán mucho menos. Entonces, para mí, esa rigidez y esa disciplina, que yo he sido como muy relajado,
ahí definitivamente la agarré en Nueva York por la exigencia del sistema, de como que para sobrevivir tiene que ser muy, muy bueno. Y yo estaba empeñado de ser el mejor. Y cuando llegué a Alemania con esa beca, entonces comienzo bueno, ya tenía otro nivel. Claro, después de estar en Nueva York con los top allá, es hasta mayor el nivel que en Alemania, muchas cosas. O sea, yo estaba como que rankeado con los top de la universidad y de ahí tener muy buenos profesores y ser muy respetado ahí. Ahí comienzo a tocar con bandas, ahí retomo la música popular muy fuerte, a tocar música venezolana, música latinoamericana, salsa, música brasilera, comienzo a tocar flamenco, música africana, porque la gente me decía, y yo no sabía, me dice, haz esto, y yo lo tocaba, haz esto, entonces ahí es donde yo me dar cuenta que tenía la guataca venezolana, pero no fue porque alguien me enseñó a tocar la música africana, ¿no? Toca esto, y yo lo hacía, y mi amigo decía, wow, pero tú lo tocas, ¿tú de dónde eres? No, de Venezuela, Te da con naturalidad. pero tú tocas como si fueras de África. Bueno, no lo sé. O tú tocas como si fuera español, no lo sé. O tú tocas como si fuera brasilero, no lo sé. Yo simplemente me decían algo y yo lo hacía. Y como yo lo hacía de manera natural, entonces comencé a tocar muchos tipos de música y ahí grabo mi primer disco, en el año 92 yo grabo mi primer disco, que se llamaba Folklore from Venezuela, y se llamaba Huáscar, Barradas y Maracaibo. Fue un sello disquero que me llamaron de un cassette, en esa época era en cassette, y grabamos un cassette en el estudio de la universidad con unos amigos, Domingo Sánchez Bor y Jorge Bol y Jorge Galvacini, un guitarrista argentino. Grabamos como 3 canciones. Él se llevó ese cassette y él no me dijo nada. Y al rato me dice, mira, te están buscando como loco, o alguien de un sello disquero. Yo no lo podía creer. Un tipo me llama y dice, mira, yo soy tal persona, yo estoy interesado en grabar un disco. Yo digo, bueno, listo, me gusta la música latinoamericana. Y dice, no, de lo que tocaste ahí. De esa música, ¿de qué país? No, de Venezuela. Bueno, grababa un disco de música venezolana y nosotros lo vamos a financiar. Entonces nos fuimos a grabar y no había como una banda, porque la gente que estaba grabando ya se había ido, los dos venezolanos. Entonces llamé a Mandingo, Mandingo, el percusionista venezolano, con Mandingo y otra persona que estaba un llanero que tocaba cuatro muy bien, de Cocorote, José Zambrano su apellido, y Jorge Galvacini. Claro, entonces yo llamo a Galvacini y le digo, pero ¿y esta broma de dónde es? No, yo no, ¿te acuerdas el cassette que grabamos en el estudio de la universidad? Y fue porque el técnico de sonido, yo le he dicho que era pana, mira, regálame media horita ahí. Y grabamos de arriba abajo toda la música, como que pa. Claro, yo en esa época era un crack, estaba tocando 6 horas diarias, que no pelaba una. Cuando toqué El Diablo Suelto, toda música venezolana, a esa velocidad y con ese sonido, pa. Entonces el tipo estaba como impresionado. Entonces terminamos grabando el primer disco de mi vida en esa vez. Entonces, con esa plata me compré mi primer carro cuando regresé a Venezuela, me acuerdo. ¿Qué carro fue? Un Toyota Corolla de los cuadraditos. No era el Daya, el que era anterior. El anterior, el primerito que se El primerito que era cuadradito, ese que corría muchísimo. Ese fue mi primer carro. Entonces, cuando estando en Alemania, bueno, terminó de estudiar en Alemania, me graduó muy bien y mi profesora verbalmente me dice, no te vamos a recomendar a que hagas concert exam, que se llama en Alemania, como que otro nivel más superior, porque nosotros pensamos que tú estás listo, tú no tienes que estudiar más, como que vete a la calle. Y yo, bueno, pero yo comencé a dar clases, comencé a tocar, comencé a hacer audiciones, comencé a tocar más conciertos, música clásica, haciendo de todo un poco. Pero después de ahí, como en el 94, 95, me vengo a Venezuela a tocar unos conciertos y cuando toco con la Filarmónica Nacional, enseguida Toñito iba a haber un cargo abierto y me dijo el maestro castellano, epa, tú sabes que era un puesto abierto y había tocado el concierto Ibera, así, todo el mundo fue y fue un exitazo. Y me dijo, bueno, si audicionas aquí, vamos a hacer una audición pública, pero seguramente vas a ganar. Entonces yo hice la audición y cuando yo regresé ya yo estaba estudiando mi profesor Michel Schneider me ha dicho que hacía una especialización en música barroca. Porque también, bueno, pues es todo lo que hago. Ahora voy a barroco especialista y yo todavía toco la flauta barroca de 1700. O sea, yo la aprendí a tocar. Entonces, después de un semestre me dan este trabajo y dejo los estudios de Alemania y me regreso a Venezuela a trabajar en el Teresa Carreño con la Filarmónica Nacional. Y ahí tocaba, bueno, entonces eso y tocaba también la Sinfónica de Venezuela.
Y entonces viene otro problema, que me voy a Caracas, pero yo soy maracucho, yo no soy caraqueño. Entonces los caraqueños son muy diferentes a nosotros. Además, era un maracucho que tenía 12 años afuera. Entonces hay cosas que los venezolanos no me gustaba, que siempre llegaban tarde a los ensayos, la gente súper descuidada, no tiene la ética de trabajo, o sea, cosas que para mí era normal. Y aquí en Venezuela, o sea, que son muy tranquilos, se traga el semáforo, te coleas en la cola, llega, o sea, todo lo que a mí me enseñaron que no tenía que hacer, aquí en Venezuela pasaba en todo el tiempo, a toda hora, en todos los lugares. Vamos a hacer una pausa, Huáscar, y regresaremos ya para la parte final de este 60 minutos con José Luis Yepes, hoy con Huáscar Barrada. Continuamos en 60 minutos con José Luis Yepes, hoy con Huáscar Barrada. Huáscar, entonces, luego de estar con la Filarmónica en Caracas, ¿qué ocurre en la vida tanto artística como en lo personal de Huáscar Barrada? No, en lo profesional es que yo ya regreso y enseguida decido armar una banda, con una banda que tuviera el concepto de música venezolana más universal. O sea, una banda con baterías, sintetizadores, el cuatro electrónico, yo quería esto con una pedalera de guitarra eléctrica. Y se funda la primera banda, Huáscar Barrada y Maracaibo, porque ya tenía el disco de Alemania. Uh-huh. Entonces ya comenzó en el 96 o 97, algo así. Comenzó a grabar mi primer disco, que se llama La Nueva Onda de la Música Venezolana. Conozco al Pavo Fran, al de Mauro, me hago muy amigo del de Mauro, María Teresa, y ellos me acogen. Pero como que este tipo nuevo que está haciendo la música venezolana diferente. Sobre todo Aldemaro, vieron como que en mí, el Pavo, bueno, el Pavo siempre decía, no, este es el tipo de la nueva onda nueva. Tú eres el tipo, me decía todo el tiempo. Y yo comencé a crear este estilo de música venezolana para mi modo de ver más universal que pudiera ser interesante para la gente joven. No quería que la música venezolana se viera como la música de los viejos, algo así, porque yo decía, es una música muy rica. Entonces cuando ya en el 2002 hacemos el disco emblemático, el disco Candela, ahí se rompe el celofán y marcamos pauta con ese disco que es súper vanguardista. Grabo una canción con Jerry Well, una canción con Guaco, una canción con Pedro Castillo, o sea, con pura gente haciendo una música muy moderna. Ahí sale El Pajarillo con Bulería, que es una cosa súper avanzada. La tonada de Luna Llena, que graba Simón Díaz, pero en Soleá por Bulería, en ritmo flamenco. Entonces, ese disco en particular es un disco que rompe todos los esquemas de la música venezolana. Marianela Salazar en Ya 95.5 comienza como que, bueno, mira, este tipo está haciendo una cosa totalmente nueva. Y de adelante comenzó a hacer unos discos avanzadísimos, el disco Encuentro, se graba el Teresa Carreño, Los Entre Amigos, que fueron súper exitosos cuando llenamos 2 Teresa Carreño en el 2006, imagínate tú, 2 Teresa Carreño a reventar que no había ni una entrada. Para alguien que toca flauta es increíble. Y ahí estaba Neguito, Tulio Cepeda, Frank Quintero, Cecilia Todd, el Pollo que estaba comenzando, Aldemaro, o sea, toda esa gente durísima y todo el mundo aceptó la invitación. Entonces reventamos eso y con ese video, bueno, mi carrera se dispara brutalmente. En el 2008 también con la Ley Resorte, con el 1x1, donde le da 25% de esta música. Y como las radios no estaban preparados, ya yo tenía atrás del disco Candela, un disco que no era una música venezolana tradicional para nada. Y ahí nace lo que se llama el neofolclor. El Pollo cantando y yo con la música popular. Ya había gente, por supuesto, haciendo cosas, Aquiles, muchos amigos que están haciendo música contemporánea, pero nosotros éramos como más pop, tanto el Pollo como yo, por eso que el Pollo somos súper amigos, súper hermanos. Tengo un programa de radio que a nivel nacional con el Pollo y eso hace que nosotros nos disparemos. Cada quien, entonces la gente comienza a vernos como referencia en esta nueva música venezolana de un estilo muy particular. Y ahí yo de la Filarmónica me cambió a la Municipal y después de 9 o 10 años tocando me hacen renunciar porque faltaba mucho. Comenzaron las giras para Japón, para Europa, para todos lados, entonces comenzamos a tocar y
y se hacía imposible que yo siguiera en la música clásica. Yo me voy de la orquesta llorando porque yo amaba esto. Amo todavía tocar en la orquesta. Me encanta tocar música sinfónica, pero mi carrera se disparó para otro lado. ¿Y cómo vinieron los Grammy? No, los Grammys vienen después, cuando ya en ese Entre Amigos tuvimos la primera nominación en el 11, en el 13 con Leopoldo Betancourt tenemos Un Mundo Nuevo, y yo haciendo mi carrera y bueno, tocando muchos años, en la época de oro de Venezuela no había explotado los años terribles económicos del 16, 17, más bien en esa época más bien la producción de música en Venezuela se paró muchísimo por todos los problemas políticos que habían. Mucha gente se comenzó a ir y entonces quedaban pocas cosas. Entonces yo hace 4 años decido también ir a Estados Unidos, trabajo un año en una high school, en un elementary school y allá. Es un trabajo que odié, el único trabajo que he odiado en mi vida, ser profesor en un colegio, porque los niños son muy mal educados y no respetan a nadie. Y ya estando y regresándome para Venezuela me ofrecen un trabajo para producir música para una empresa que se llama Harmony, que es la que tengo 5 años trabajando, produciendo música para el trastorno del sueño, ansiedad, toda esa cosa. Y bueno, y ahora se abre mi otro amor, porque ahora comienzo a componer cada vez más música. Y de ese amor por la música, de crear cosas nuevas, sale el proyecto sinfónico, después de 18 discos. Aparte grabé cosas sinfónicas, el proyecto en 2004 se llamaba Pacificanto, con los cantos de las ballenas del Pacífico. Hice la mágica historia del flautista Hamelin, donde yo era actor, productor ejecutivo, compositor de la música, esta cosa de todero, que comienzo a hacer muchas cosas. Y entonces, hace 2 años, cuando yo comienzo a componer música nueva, como para mí, termino componiendo esta obra que se llama Four Elements, y allá la grabamos con la Simón Bolívar, grabamos con el Coro Nacional Simón Bolívar, y por factores de Dios, de la vida, se dio todo perfecto. La obra fue un éxito, una grabación extraordinaria, con más de 200 personas grabaron, y el producto es tan bueno, lo hicimos inscribirlo en el Grammy, y bueno, y con el triunfo que fue en noviembre del año pasado, y por supuesto... ¿Te lo esperaba? Porque ya habías tenido una nominación. Sí, pero lo que pasa es que este es un producto como súper elaborado. Yo creo que un disco como Candela, en su época, en el año 2002, hubiera ganado un Grammy también, pero en esa época nosotros en Venezuela ni siquiera sabíamos, ni Guaco, ni nadie mandaba nada, nadie sabía, ni Franco Vita, nadie. La gente no le paraba eso. Entonces nosotros estamos con nuestro mini mundo de Venezuela. Lo que pasa es que esta obra es una obra una obra pesada, son 36 minutos de música, una orquesta de 90 músicos, un coro de 80 personas, o sea, una obra muy, muy compleja y muy grande, y que me cambia la ruta a Huáscar, no solamente el flautista, pero el Huáscar compositor, el Huáscar artista, con la capacidad de hacer una obra así gigante. Entonces, claro, ahí viene a hacer música para mi Venezuela, a hacer cuñas para Televen. Entonces se abre el espectro ahora, como que la gente me llama para que produzca cosas, tanto eventos, por mi conocimiento que ahora tengo de tanto tocar, pues. Yo sé cómo funcionan las cosas, sé cómo se puede hacer una música comercial o no comercial, y en ese aspecto mi vida ha cambiado bastante. Sin embargo, mi gran pasión sigue siendo tocar y dar clases. También me gusta mucho dar clases. Huáscar, cuando no estás tocando, cuando no estás dedicado a la parte musical como tal, ¿cuál es el pasatiempo preferido de Huáscar Barrado? No, los deportes, sin duda alguna, o viajar. Jugando tenis, y juego basquetbol, y manejo bicicleta, y nado. Digamos que yo soy, mi personalidad de niño es muy notoria para todo el mundo que me conoce. Soy como que muy disperso y muy, como mi papá también como hombre creativo, creador de eslogan, publicista. Entonces esa vena de mi papá yo tengo muy fuerte. Pero también tengo el lado entonces así de alemán muy fuerte, de hacer las cosas bien, de ser honesto, de luchar, de ayudar al prójimo, de esas cosas. Y en el lado espiritual, por supuesto, por mi madre, en hacer el bien, de creer en un Dios, creer en un destino, creer en la energía del universo para que se den las cosas, porque somos arquitectos de nuestro propio destino. ¿Cuál es esa ciudad que conoces y a la que siempre quieres volver? Bueno, yo creo que sería Praga. Praga es una ciudad que me marcó. Sin embargo, bueno, París es una ciudad maravillosa. Frankfurt, porque me marcó muy fuerte. Nueva York es una ciudad. Pero claro, mi hogar sigue siendo, cuando yo estoy en Maracaibo, es mi lugar, o sea, es mi casa. O sea, es ir al lago, ir a oír gaitas, es comer pequeños y yoyos y hamburguesas en la calle y arepa con agüite sapo. O sea, en fin, la cultura maracucha es muy importante para mí.
Y te preocupa no solamente más allá de una prédica, sino con hechos concretos. Hace poco vimos que fue noticia que en uno de estos sitios muy tradicionales de Maracaibo se estaban quejando los vecinos de que llegaban a poner como minitecas ahí los vehículos a todo volumen y hasta corrían un poco a los turistas, ¿no? Y Bueno, bueno, eso no fueron los vecinos, realmente tú hablaste y hasta el alcalde fue para allá. bueno, ni siquiera fue los vecinos, fue una queja pública que hice Ujú. y basado en esa queja pública se metieron mucha gente. Hoy día fue la reunión con 3 concejales y mucha gente, le mandé una cosa al alcalde. Yo trabajo mucho por mi país, hago mucho esfuerzo para que traer felicidad a muchas personas, entonces me merezco que también se respeten mis derechos y los tengo que aprovechar, ¿no? Huáscar, una figura familiar que admires y una figura no familiar que admires. Bueno, de mi familia, por supuesto, mi mamá, mi papá tenían... o sea, después que mi papá se murió, siempre creo que tengo un recuerdo de él, de esta cosa, ¿sabes? Como venir aquí donde mi tía Fanny, es como que me lo metieron en el ADN, y yo con mi prima Elise siempre estamos luchando para mantener a la familia junta. Queremos que las nuevas generaciones de nosotros sepan quiénes son los Barradas, de dónde venimos, por qué, y eso para nosotros es muy importante, y eso viene de mi padre. Y mi mamá tuvo una influencia también muy grande en esa parte espiritual, de crecimiento. Entonces, claro, personas que admiro, bueno, yo sé, Gandhi, el mismo Jesucristo como una persona importante en la música, gente como no sé, Bernstein o Miles Davis, Pat Metheny, Simón Díaz, Rubén Blades, o sea, realmente mucha gente. Yo no soy una persona que me encasillo tanto, pero sí Jean-Pierre Rampal y James Galway, yo quería ser como él, pero ya después no, yo no quiero, yo quiero tocar como Huáscar. Y esa es la clave cuando tú cambias ese switch de querer ser como otra persona, cuando tú decides ser auténtico y tú tienes que buscar tu propio sonido, tu propia música, crear tu propia música. Y yo creo que a este momento en mi vida es mucho más maduro, creo que tengo claro hacia dónde quiero ir con mi carrera y en el lado personal. He estado en conciertos y de lo que tú dices es cierto. Tú mencionas a tu familia. Cuando vienes a Barquisimeto no dejas de pasar por acá, por la casa donde hoy estamos grabando, que aquí está la señora Fanny con sus 85 años, muy pendiente de lo que está diciendo Huáscar. Y bueno, teniendo al fondo, este es tu abuelo, ¿no? Sí, mi abuelo, claro. ¿El nombre de él? Tomás Barradas. Tomás Barrada. Porque en esta casa fue donde ellos se criaron y nosotros todos veníamos para acá. Quizás yo no tanto como mis primos, pero para nosotros esto es un sitio muy emblemático para todos, como la casa de la 16, como se llama, donde estamos todos los primos y donde se criaron nuestros antepasados. Y eso para nosotros es muy importante. Entonces, Ellos dicen que tiene mucho que ver con el oído musical tuyo. no, por supuesto, porque creo que la familia de nosotros, todos mis primos, Felipito, mi tío Exe, mi tía Fanny, todas mis tías cantaban muy bien. Entonces, por los Valera Barrada y toda la música es muy importante para nosotros. Y está ahí, todos mis primos, muchos cantan bien, todo el mundo canta bien. En la fiesta, cuando hacíamos la fiesta, le quitábamos la banda de los músicos, le quitábamos los instrumentos y comenzamos a tocar nosotros. Entonces ha sido muy cómico y nos disfrazamos. Digamos que esta familia es un poco de locos, pero locos trabajadores y honestos. Y yo creo que esa combinación de locura con inteligencia, deseo de superación, yo creo que ha dado buenos resultados. Huáscar, mirando ahí a esa cámara, ¿cómo le gustaría ser recordado a Huáscar Barrada? Bueno, como alguien que luchó por lograr sus sueños, que siempre fui arriesgado, nunca tuve miedo. Todavía hoy en día no tengo miedo. Soy una persona que vive el día a día bien claro y que mi consejo sería que no permitan que nada ni nadie le robe sus sueños, porque la persona que vive sin sueños no tiene nada. Y yo creo que yo he tenido muy claro cuáles han sido mis sueños y hoy en día me levanto todos los días con sueños aún por cumplir. El pasado, lo que he logrado, ya hasta el Grammy ya pasó. Ahora, ¿qué voy a hacer con el Grammy? Ya es un premio y listo. Ahora vienen más cosas, crear más, ayudar a que Venezuela crezca, son mis metas puntuales, que mi música este año vamos a estrenar la obra Cuatro Elementos en junio, con la Simón Bolívar y el coro Simón Bolívar en Caracas, el Teresa Carreño, traerlo por toda Venezuela, viajar y seguir haciendo música y mi labor de que la música venezolana ocupe un lugar mucho más trascendente que el que tiene actualmente. Yo creo que ese sería uno de mis grandes sueños, pero también como ser humano evolucionar y poderle, a través de mi experiencia, darle fuerza e inspiración a muchos chamos jóvenes que sepan que sí se puede
ser artista, sí se puede soñar, sí se pueden lograr cosas maravillosas cuando se trabaja con disciplina, con talento, con dedicación y con empeño. Sin eso es imposible de lograrlo. Gracias, Huáscar, por dedicarnos estos minutos, estos 60 minutos para compartir con tu público a través de Promar Televisión y del canal de YouTube. Sabemos que has cumplido una apretadísima agenda desde la madrugada, no has parado en el día de hoy porque estás haciendo también todos los preparativos propios de tu participación a propósito de la Divina Pastora. Y bueno, encantadísimo que en esta tu segunda casa, acá cuando vienes a Lara, pues nos hayas abierto las puertas. Bueno, muchísimas gracias una vez más a ti, gracias por tu excelente entrevista y a Promar por mantener estos espacios para que la gente se entere el otro lado de nuestras vidas, no solamente a lo mejor Huáscar el artista, el que toca flauta, el que compone, pero el lado humano, que también es importante mostrarlo. Gracias, Huáscar Barradas. En la cámara y la producción de Carlos Guerra, será hasta un próximo 60 minutos con José Luis Yepes.